Luego tenemos la Drosophila melanogaster. Esta Drosophila puede ser una mosca. Si ustedes en su casa dejan una fruta en la casa y dejan una piña, les va a llegar la mosca. O sea, ese ubico está en todo lado. ¿Verdad? Es una mosca más pequeña. La melanogaster, hay varias drosófilas, tiene el color rojo en los ojos, se identifica relativamente fácil, ¿verdad? Lo interesante es que son atraídas por fruta en fermentación, ¿verdad? Ellas detectan el ácido acético. Y de nuevo, vamos a la mosca verde, proteína en descomposición, la mosca de la fruta, ácido acético, y pueden ser atraídas muy fuertemente. Eh, las hembras depositan sus huevos en fruta o vegetales, ¿verdad? Maduros o en descomposición, o en lixiviados fermentados. Y aquí les comento una historia, en una inspección que hicimos hace muchos años en una planta de alimentos. Fuimos en aquel entonces con el director, que era Frank Mick, eh, antes que Ron, y vimos una salida como en un drenaje era blanco, estaba limpiando y salía una gran cantidad de agua blanca. Yo pensé que era como jabón. Y cuando nos acercamos, eso blanco eran huevos de larvas de Drosophila. Una cosa exagerada. Incluso en esta planta nos habían dado una mascarilla, no por el tema del COVID, que en ese entonces no había COVID, no había estos problemas, sino para que no respiráramos la mosca, ¿verdad? Y ahí Orkin hizo todo un programa, ¿verdad?, de manejo integrado y logramos contener, ¿verdad? Porque los programas para Drosophila son completamente manejo integrado. Por supuesto, los pesticidas van a ayudar, pero lo logramos hacer muy efectivamente. La hembra deposita incluso puede llegar a depositar hasta 500 huevos de una sola vez. Entonces la capacidad reproductora es muy alta para esta mosca. Y por eso los programas de limpieza y los sitios de reproducción pues van a ser muy importantes tenerlos controlados. Luego tenemos esta mosca, la mosca de los drenajes de la familia Cicoides, son varias, ¿verdad? Hay unas muy pequeñas de 1.5, otras un poco más grandes. Parece una palomilla, ¿verdad? Unos son como tiene unos alas velluditas, ¿verdad? Las antenas también son velluditas. Es muy interesante esta mosca porque eh, eh, es muy pequeñita, pero las larvas son muy grandes. Es las larvas que yo les mostré adelante, ¿verdad? Cuando vimos las larvas, ese video. A veces cuando se está uno bañando, uno ve a veces aparece como una palomita que se posa ahí en el baño, y en realidad esos no son palomitas, ¿verdad? Son mosca doméstica. Ustedes posiblemente las han visto en algún momento. Las hembras depositan huevos sobre superficies y en zonas donde puede haber hongos, biofilm, excrementos, ese tipo de cosas son el alimento ideal para ellos. Y el ciclo de vida puede ser tan corto como 7. Es importante también porque nos puede ayudar a, a buscar esos sitios, ¿verdad?, cuando queremos hacer las inspecciones. Bien, finalmente, dentro del grupo que queremos revisar con ustedes están las moscas fóridas. Las moscas fóridas es una mosca, también son varias familias, varias especies, eh, pueden ser tan pequeñas como 0.5, y esta mosca puede llegar a ser muy incómoda. Las hemos visto, nos ha tocado en Orkin trabajar con algunas empresas, por ejemplo, donde hay producción de champiñones o donde hay incluso lecherías, porque esta mosca es similar un poco a la mosca verde, le busca el excremento mamífero, le gusta la carroña, muy asociadas a lo que llamamos nosotros boñiga, que es los excrementos de ganado, ¿verdad? Y pueden llegar a formar nubes, ¿verdad?, de moscas en realidad. Y por eso el control, ¿verdad?, en lecherías, el control de los excrementos, el manejo, eh, la ubicación, pasa a ser muy importante, ¿verdad? Y es una mosca de interés también para nosotros en Orki. Bien, con base en esta información, veamos el manejo integrado, veamos cuál es el enfoque que debemos de tener para el control de las moscas. Y aquí tenemos dos enfoques. Lo primero es si hay, por supuesto, si hay una población presente, hay que eliminarla. Las moscas son transmisoras de patógenos, tenemos que eliminarlas, no nos queda de otra, ¿verdad? Y eso lo haremos con tratamientos no químicos y químicos, lo que llamamos nosotros en Orkin planes de choque, de control, siempre asociados con los programas de limpieza, ¿verdad? Y luego, una vez que hemos reducido la infestación o queremos prevenirla, pues entonces trabajamos con alguna serie de programas, como pueden ser
Estos que comento acá, que los vamos a revisar con algunos ejemplos de diseño sanitario, de limpieza y sanitización, buenas prácticas de personal y los elementos de monitoreo. Lo primero, cuando trabajamos con moscas, es hacer una buena inspección. ¿Verdad? La inspección es vital, ¿verdad? Y aquí queremos definir dos cosas. Una, ¿la mosca se está desarrollando internamente o la mosca viene de afuera? Son dos situaciones que se pueden dar. ¿Verdad? Podemos nosotros tener una situación en donde tenemos una gran cantidad de moscas en el entorno y tenemos que evitar el ingreso, pero no se están desarrollando en nuestras instalaciones. Eso tenemos que tenerlo claro, eso lo hacemos con la inspección. Y luego ver la razón por la cual la mosca está llegando a nuestros locales, cuál es la razón de la atracción. Eso sería el segundo elemento de la inspección. Y el tercero es si la mosca se está desarrollando internamente, ¿verdad? ¿Cuáles son los sitios de reproducción y desarrollo, ¿verdad? Si hay materia orgánica en descomposición, si hay drenaje, si hay excrementos. Y siempre sobre la identificación de cuál mosca es la que nos está generando problema, ¿verdad? Eso, eh, eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, una vez que conocemos la especie, podemos entender, ¿verdad? Cuáles son las condiciones de atracción. Por ejemplo, yo les comento, tuvimos un caso de un lugar de venta de productos al consumidor que está ubicado cerca de una planta procesadora de frutas y cerca de un gran expendio de frutas aquí en Costa Rica. Y, hay una gran cantidad de mosca de la fruta. No se desarrolla dentro de ese local, ¿verdad? De venta de productos al consumidor, de alimentos, pero sí es atraído, ¿verdad? Entonces, los programas para este local van a ser muchos de control físico de la instalación, ¿verdad? De eliminar puertas corredizas, cortinas de aire, etcétera, que nos permitan evitar el ingreso, pero no podemos hacer mucho para la proliferación externa. Podemos encontrar también algunas señales de actividad en la inspección que nos permita, por ejemplo, encontrar zonas de descanso, ¿verdad? Principalmente moscas domésticas y otras, porque dejan esputo y heces en las zonas donde descansan. Esos sitios podríamos eventualmente tratarlos, ¿verdad? O bien, por supuesto, la presencia de los animales vivos, ¿verdad? Estos los vamos a encontrar y los animales vivos o muertos, porque los podemos encontrar en las inspecciones o bien podemos encontrarlos en los equipos de monitoreo. Ahora vamos a ver un poco más el tema del monitoreo. Podemos, dependiendo de la mosca que estamos viendo, ver si puede hacer que haya otras razones de la fuente de atracción. Podría ser, como este caso, digamos, aquí podemos una cantidad de roedores muertos en una estación. Aquí todas estas son pupas de moscas que se desarrollaron, ¿verdad? Por no haber retirado animales muertos en esa edificación. De nuevo, siempre buscando, ¿verdad? Cuál es la mosca y cuál es la posible fuente de atracción. Y luego entramos, tal vez yo diría, uno de los más importantes elementos de control de manejo integrado, que es el higiene. Veamos esta fotografía. Aquí tenemos, perdón, tenemos acá una superficie limpia, ¿verdad? El piso puede estar muy limpio, pero cuando abrimos el drenaje está totalmente sucio, ¿verdad? Y este drenaje, pues es ideal para el desarrollo de moscas, ¿no? Porque ahí tenemos materia orgánica en descomposición, tenemos sitios de desarrollo, etcétera, ¿verdad? Perfectamente podemos desarrollar. La higiene pasa a ser vital, ¿verdad? Vean acá, esto puede ser un restaurante, un bar, esto es eh, un limón, ¿verdad? Que tal vez se está utilizando. Y tenemos la posibilidad de tener aquí un sitio de atracción, por un lado, o incluso de desarrollo, ¿verdad? Es muy común, ¿verdad? Nosotros en Orkin hemos visto, hemos ido a restaurantes, hoteles, en donde hay una gran cantidad de mosca de la fruta, ¿verdad? En los bares, porque ahí tenemos todos los azúcares, los lixiviados, ¿verdad? Que salen de las sodas, de la Coca-Cola, etcétera, van cayendo en el trajín y todos esos azúcares se van fermentando y son fuentes, eventualmente, de producción de ácido acético y eventualmente de atracción de, 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 de olores y de plagas para las moscas. El manejo de los desechos pasa a ser un elemento fundamental. Por supuesto, situaciones como estas son inaceptables,
¿verdad? Pero ¿qué ocurre con el manejo de los desechos, verdad? El manejo de los desechos puede tener dos objetivos, ¿verdad? También recuerden el video que les mostré de las larvas, ¿verdad? Una zona de desecho, elementos orgánicos abierta, pero también es una fuente de atracción, ¿verdad? Si, por ejemplo, vemos estos recipientes de leche, ¿verdad? Que están aquí y esto se fermenta, esto es una generación de olor muy fuerte y las moscas son tremendamente efectivas en detección de olores, ¿verdad? Incluso si los olores van hacia el sur, las moscas pueden volar hacia el norte y llegar a esos sitios de atracción. Entonces, el manejo de los desechos hay que verlo no solo desde el punto de vista de la posibilidad de que las moscas se desarrollen ahí, sino que sean atraídas por los olores, ¿verdad? Los, los desechos, que es una de las fuentes tal vez más importantes en muchísimas plantas de alimentos, de productos médicos, en hoteles, ¿verdad? Curiosamente, los desechos es como el basurero, es que es sucio por naturaleza, no. El basurero debe ser limpio por naturaleza, ¿verdad? La basura viene en una bolsa limpia, se deposita en un basurero limpio, se saca, ¿verdad? Lo que pasa es que con el tiempo hay un concepto, ¿verdad? Y estas fotos que ponemos aquí tal vez muy dramáticas, pues no son tan dramáticas, ¿verdad? Esto lo vemos muy a menudo, ¿verdad? Aquí vemos mucha suciedad, los basureros se abarrotan, ya no cabe y te lo ponen encima, caen a los lados. eh, y esto pues no solo para moscas, ¿verdad? Pensemos en roedores, pensemos en cucarachas. Veamos, también aquí llamo la atención a esta fotografía por el hecho de están abiertas. Vean que este basurero está abierto, este está abierto y este está abierto. Las puertas son para cerrarlas, ¿verdad? Debemos de mantenerlas cerradas, con eso evitamos, eh, hay menos transmisión de olores, hay mucho menos posibilidades de mantenimiento de una plaga en sitios como este. Luego, en los programas, las prácticas de personal van a ser importantes. Recordemos que el personal come, fuma, eh, utiliza basureros, ¿verdad? Abre puertas, ¿verdad? Todas esas acciones culturales, ¿verdad? Nos permiten reducir mucho el contacto, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, aquí es una zona donde han estado fumando, ¿verdad? Pero también comiendo, ¿verdad? El mismo tabaco es una fuente de atracción de mosca doméstica. Y aquí vean basura, ¿verdad? Aquí son sodas que pueden tener residuos de azucarados, ¿verdad? Donde puede perfectamente hacerse un pequeño ciclo de fermentación y ser zona y fuente de atracción de moscas. Eh, el personal pasa a ser un elemento vital en el control de estas plagas, ¿verdad? Pues nos va a permitir ayudar mucho, ¿verdad? En el proceso del control. No solo desde el punto de vista de los programas de limpieza, sino que los programas de limpieza a su vez deben ser, no deben ser fuente de generación de olores. Eh, nosotros hacemos muchas inspecciones en Orkin y vemos normalmente estos recipientes de limpieza de, de, de asuntos de limpieza de estas mopas o palo de pisos, como les decimos acá en Costa Rica, pasan a ser muchas veces fuentes de atracción, ¿verdad? Esta es una zona que posiblemente con esta fotografía que vemos acá es una fuente de atracción de olor para este restaurante, ¿verdad? Cuando debiera ser todo lo contrario, ¿verdad? Entonces los programas de limpieza, ¿verdad? De los utensilios pasan a ser siempre vital. Recordemos siempre en programa de control de moscas tenemos que pensar en fuentes generadores de olor como atracción y posibles fuentes de ubicación de sitios de reproducción.